Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos todos a esta sexta sesión del programa Vitaminas Camilianas. En la reunión pasada hablamos y reflexionamos sobre la conversión de San Camilo y vimos el tema de que hay situaciones que derrumban pero en verdad no se edifican. Vimos en la conversión de San Camilo se derrumba un estilo de vida y empezará a edificar otro estilo de vida teniendo como centro a Cristo. Reflexionamos a la luz también de los elementos del amor divino, el amor también conocido como ágape. Y la oración de Camilo, reflexionamos sobre ella, iluminados por la oración de Jesús en Getsemaní. Hoy haremos una pausa en la vida de Camilo y nos acercaremos al contexto histórico y religioso que prevalecía en ese tiempo. Vimos que ese tiempo es el conocido como el Renacimiento. Quisiera empezar con esta oración que me pareció muy linda a San Camilo. Y es: haznos como San Camilo, conscientes de que en el rostro del enfermo está tu mano acariciando a nuestro corazón. El tema de hoy entonces es contexto histórico y religioso en el que vivió Camilo de Lelis. ¿Cómo lo haremos? Lo vamos a hacer escuchando un audio del Padre Mateo Bautista de Vitaminas Camilianas, como ya les había comentado. Vamos siguiendo los capítulos del libro del Padre Mateo Bautista. Y en este contexto histórico nos vamos a enfocar en 4 puntos importantes, ejes para hacer este trabajo. En la época del Renacimiento, después de que termina la Edad Media, es la etapa histórica, cultural. Vamos a ver en la parte religiosa la Reforma Protestante. Vamos a escuchar acerca de la Contrarreforma, que es la respuesta de la Iglesia ante estas protestas, y específicamente sobre el Concilio de Trento, que fue de 1545 a 1563. Y nos vamos a acercar a la gran cantidad de santos que florecieron en esa época, santos de los siglos XV y XVI. Después de este audio vamos a ver 2 videos. Un video que está relacionado con la época del Renacimiento y otro video que nos explicará las causas, las consecuencias de la Reforma Protestante y de la Contrarreforma con el Concilio de Trento. Empezamos ahora con este audio de una historia atormentada, una iglesia destrozada. Vamos a escucharlo, por favor. Una historia atormentada, una iglesia destrozada. Hagamos una pausa en la vida de Camilo para conocer cómo era su contexto histórico y religioso. Se repite constantemente que nuestro mundo está en plena mutación. Los prodigiosos adelantos de las ciencias y las técnicas llevan consigo la transformación de nuestros modos de pensar y de vivir. Dichos cambios tienen sus orígenes en la época en que vivió Camilo de Lelis. El mundo feudal se desmorona progresivamente. Finaliza el periodo de perfección de las iglesias románicas, de las catedrales góticas y de las grandes abadías, cuando todo un pueblo cristiano se hallaba reunido bajo la autoridad de la Iglesia. En 1453 cae el último reducto del antiguo Imperio Romano, Bizancio, y aparece la amenaza turca. Surge un nuevo mundo, reflejo de la obra de filósofos, pintores, arquitectos. Renacimiento, momento en que el hombre vuelve a inventar su lugar en el mundo y, sacudiendo la tutela de los clérigos, toma en manos su propio destino.
El hombre del Renacimiento aspira a rehacer el mundo confiando tan solo en sí mismo. Se ve reconfortado en su ambición por toda una serie de conquistas que transforman el antiguo equilibrio. El invento de la imprenta en 1440 por Gutenberg, el descubrimiento de nuevas tierras en 1492 por Colón, Magallanes da la vuelta al mundo en 1522. Hay un nuevo enfoque de la situación del hombre en el cosmos, con Copérnico en 1530, que publica sus descubrimientos. Hay una nueva concepción del arte. Vemos aparecer a un nuevo tipo de ser humano, el hombre universal, representado por Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, a la vez pintor, escultor, poeta, científico, ingeniero, para quien no existen obstáculos en la ruta del saber y la creación. Semejante voluntad de renacimiento no podía sino tener profundas repercusiones en la vida de una iglesia minada por una crisis interna grave. Riquezas demasiado elevadas del alto clero y de las instituciones, vida escandalosa de ciertos dignatarios responsables, comercio de indulgencias para alimentar las obras ambiciosas emprendidas por los papas. Un movimiento de protesta estalla por todas partes, conducido por unos clérigos que quieren restituir a la Iglesia su pureza original y mitigar la opresión de una jerarquía que abusa del poder. Lutero, Zwinglio, Calvino entran en rebeldía contra Roma. Solo esperan la salvación por la fe y la lectura de la Biblia, en adelante impresa y que está al alcance de una gran cantidad de gente. Enrique VIII se nombra jefe de la Iglesia anglicana en 1531. La Iglesia reacciona, aunque demasiado tarde, convocando el Concilio de Trento desde 1545 a 1564. El desgarro estaba consumado, consecuencia de la revolución cultural del Renacimiento, pero igualmente de la ceguera de las autoridades romanas y de los conflictos políticos entre el Papa y los príncipes, y de unos reformadores poco amantes de la unidad. La cristiandad ve desgarrada su unidad. Desde luego puede afirmarse que los tiempos modernos han comenzado. En medio de esta crisis se siente el soplo del Espíritu. En 1526, Ignacio de Loyola publica los ejercicios espirituales. En 1525 aparece la fundación de los capuchinos. En 1534, fundación de la Compañía de Jesús. 1542, San Francisco Javier llega a las Indias y al Japón en 1545. San Juan de Dios muere en 1550 y nace San Camilo. Teresa de Jesús funda el primer Carmelo reformado en 1562 y Felipe Neri en 1564 el Oratorio. Juan de la Cruz escribe sus versos inmortales en 1577. En 1581 nace Vicente de Paul. En 1583 Mateo Ricci se traslada a la corte imperial china. José de Calasanz funda las escuelas pías y en 1632 son fundadas las Hijas de la Caridad. Y no queremos olvidarnos de San Cayetano, San Luis Gonzaga, San Jerónimo Emiliano, San Juan de Ávila, San Pedro de Alcántara, San Carlos Borromeo. Muchas crisis y muchos santos. Pues en este audio nos damos cuenta de un contexto histórico religioso que se vivía en ese tiempo y quiero hacer un acercamiento y
para retomar este audio, que es un muy buen resumen de qué tipo de vida se vivía en ese momento. Pues vamos a hablar del Renacimiento y vamos a poner un video sobre él, y nos hablará sobre la Edad Moderna, el humanismo, ejes que movieron en ese tiempo, influyeron para ese tiempo, la imprenta con Gutenberg, la ciencia con Galileo, con Copérnico, la literatura, la arquitectura, la pintura, escultura y religión. Es un buen resumen, un video que podemos valorar para que lo podamos apreciar. Lo vemos en este momento, el video. El Renacimiento es un periodo de la historia de la cultura ubicada en el tránsito de la Edad Media a la época moderna en Europa occidental. Se desarrolla entre el siglo XV y el primer tercio del siglo XVI, pero se reconocen influencias de precursores de los siglos XIII y XIV, tales como Giotto y Duccio. El núcleo del origen se da en Italia, pero se extiende hasta la mayoría de los países de Europa occidental. Según Jacob Burckhardt, se pueden reconocer 4 grandes categorías conceptuales relativas al Renacimiento. La primera es el descubrimiento del mundo y del hombre tanto por la expansión geográfica como por la investigación del ser humano como ser biológico. La segunda es el desarrollo de la individualidad y del antropocentrismo. Se presenta un cambio de punto de vista del hombre respecto al mundo en el cual Dios deja de ser el centro para que lo sea el hombre mismo. La tercera es la promoción oficial del arte por parte de príncipes, reyes y la Iglesia. Con este fenómeno se desarrolla el mecenazgo. La cuarta es el resurgimiento de la antigüedad clásica grecolatina, no como una imitación, sino como una reinterpretación tras un proceso de investigación. Dentro de Italia, el Renacimiento tiene 2 etapas, el Quattrocento del siglo XV y el Cinquecento del siglo XVI. En la primera, se da el proceso de recuperación de los elementos clásicos a través de la investigación de los viejos monumentos romanos, así como la adquisición de innovaciones tan importantes como la perspectiva y la pintura al óleo. En la segunda, se alcanza la madurez de la forma clásica renacentista a través de los grandes maestros de la época, no por medio de una imitación formal de lo antiguo, sino a través de la utilización de los grandes conceptos que definen lo clásico: el orden, la proporción, la armonía, el ritmo, la medida, la simetría y lo que los griegos llamaban euritmia. En el siglo XV podemos reconocer 2 grandes generaciones de pintores en Italia. En la primera destacamos a Masaccio, a Paolo Uccello y a Fra Angelico. En la segunda se destacan Piero della Francesca, Sandro Botticelli y Andrea Mantegna. En el siglo XVI, los principales artistas en Italia serán Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel Buonarroti. En la escultura se destacaron Andrea Verrocchio, Donatello y Miguel Ángel principalmente. En arquitectura sobresalen Filippo Brunelleschi, León Battista Alberti, Donato Bramante y nuevamente Miguel Ángel. El concepto del conocimiento en el Renacimiento es universal. El ideal humano es el hombre universal que puede quedar sintetizado en la figura de Leonardo da Vinci, quien además de toda su trayectoria artística, desarrolló investigaciones anatómicas, mecánicas, hidráulicas, de ingeniería, entre otras cosas. En el siglo XVI, Europa recibe el impacto de varios hechos que provocaron una seria crisis de la conciencia europea. El descubrimiento de América y la corrección de la imagen del mundo de la época, la ruptura de la unidad del cristianismo con las reformas protestantes, el saqueo de Roma por las fuerzas imperiales de Carlos V, la teoría heliocéntrica del universo desarrollada por Copérnico. Todo ello contribuyó a desestabilizar grandes certezas que los europeos habían tenido en siglos anteriores y generó un ambiente que hizo que el concepto clásico perdiera apoyo en la realidad. Se considera que a partir de 1535, y en especial en la obra de Miguel Ángel, se pueden apreciar los primeros signos de cambio que indican el decaimiento de lo clásico y la aparición de los primeros rasgos del manierismo. Y en la obra tardía de Rafael, algunos historiadores advierten anuncios del barroco. El resto del siglo XVI mostrará estas 2 corrientes como alternativas a la crisis de lo clásico y a la fase más tardía del Renacimiento.
Pues acabamos de escuchar y de ver este video que nos habla sobre la época de la Edad Moderna, el Renacimiento, retomando algunos puntos sobre él, pues el hombre vuelve a inventar su lugar en el mundo, en el Renacimiento, el renacer. Aspira a ser el mundo confiado en sí mismo. Y vemos en diferentes aspectos, como decíamos, la ciencia, la literatura, la arquitectura, la pintura, la escultura y la religión. Se da más importancia al ser humano, el humanismo, y aquí hay algo interesante, la polimatía, una palabra interesante. Polímata es un individuo que posee conocimientos que abarcan diversas disciplinas. La mayoría de los filósofos de la antigüedad eran polímatas. Y lo escuchamos hace un momento cuando nos hablan de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, que eran arquitecto, pintor, escultor, poeta, científico, ingeniero. Polímata, fíjense qué interesante esto es, que el individuo desarrolla varias disciplinas. Y el arquitecto de este tiempo muy nombrado, León Battista Alberti, afirmó que el artista en este contexto social no debe ser un simple artesano, sino un intelectual preparado en todas las disciplinas y en todos los terrenos. Esta afirmación es una idea que recoge los principios básicos del humanismo del Renacimiento, que se caracterizaba por considerar al hombre como un ser todopoderoso, con capacidades ilimitadas para el desarrollo, y exhortaba a la gente a abarcar todos los campos del conocimiento y desarrollar sus capacidades al máximo. Por este motivo, muchos hombres hicieron florecer notablemente la cultura y el arte en el Renacimiento. Qué interesante, ¿verdad? Estas personas que cuando escuchamos que desarrollaron tantas disciplinas y con tanta maestría, pues es impactante su desarrollo y todo el legado que dieron. Y podemos verlo en la ciencia con Copérnico, Galileo, en la literatura, pues Miguel de Cervantes, Don Quijote, que fue en ese tiempo realizado, Leonardo da Vinci, con las obras que nos deja El hombre universal, La última cena. Qué maestría para la pintura, la Gioconda conocida por todos. Miguel Ángel, pintor de la Capilla Sixtina, escultor, el David. La Piedad, esculturas magistrales. Otro pintor, Piero de la Francesca, con bellísimas pinturas aquí de Cristo resucitado. La Anunciación, la Virgen. Rafael Sanzio, la Virgen y el Niño, Cristo. Y bueno, nos damos cuenta la influencia, el gran aporte de tanta gente en este tiempo que de verdad nos deja impactados con tanto fruto. Vemos pues todo este movimiento y un gran aporte. Quisiera también proponerles este otro video que nos habla sobre el aspecto religioso, sobre la Reforma Protestante, cuáles son sus causas, cuáles son las consecuencias y qué pasó como respuesta en la Iglesia, que es lo que se llama la Contrarreforma. ¿Y cómo se da esta respuesta de la Iglesia ante esta Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero? Pues con el Concilio de Trento. Aunque antes de realizarse el Concilio de Trento ya había iniciado en España con ciertos cambios para mejorar la moral y muchos aspectos de la Iglesia. Vamos a ver este video ahora que nos hablará sobre la Reforma Protestante.
y el Concilio de Trento. La clase de hoy tiene un contexto, un trasfondo histórico y luego tres partes. El origen de la Reforma con Martín Lutero, la difusión de esa Reforma protestante, sobre todo en Inglaterra con Enrique VIII y luego con el calvinismo, y por último la Contrarreforma católica, la reacción de la Iglesia católica ante esa situación de ruptura del cristianismo occidental. Ese trasfondo histórico más amplio al que nos hemos referido tendría, por así decirlo, dos partes. Por un lado, las causas, los motivos que llevaron a la Reforma protestante y, en segundo lugar, las consecuencias que tuvo esa ruptura del cristianismo occidental. Distinguimos cuatro causas que llevaron al fenómeno de la Reforma protestante. La primera de ellas tiene que ver con la crítica de los humanistas a la vida poco piadosa de algunos miembros de la Iglesia y, en concreto, centrada sobre todo en la excesiva riqueza de algunos clérigos o instituciones religiosas. El segundo motivo es la cuestión de las indulgencias, que va a ser además uno de los caballos de batalla de Martín Lutero. La venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica a cambio del perdón de los pecados va a ser una de las causas, estamos diciendo, de que estallase la Reforma protestante. Esta noche, vuestro Papa, el Vicario de Cristo, os envía un regalo que os podrá salvar de las llamas. Una indulgencia especial, concedida por la construcción de la iglesia de San Pedro en Roma. En tercer lugar, hemos de situar la búsqueda de una vida religiosa quizá más íntima, alejada un poco de la liturgia tradicional y más centrada en la oración personal y la lectura de la Biblia. En último término, hemos de situar la causa política. No hay que engañarse, tanto Enrique VIII como buena parte de los príncipes alemanes utilizaron la reforma religiosa como una manera de llevar a cabo sus pretensiones políticas. En el primer caso, Enrique VIII lo que buscaba era divorciarse para buscar un matrimonio que le diera un heredero varón. En el caso de los príncipes alemanes, el objetivo era distanciarse un poco de la autoridad del emperador, que además era el rey de España, Carlos I de España y V de Alemania. Nos adentramos ahora en la explicación de la Reforma protestante llevada a cabo por el monje agustino Martín Lutero, que tuvo como escenario Alemania y como punto de inicio cronológico el año 1517. Fue entonces cuando Martín Lutero publicó en la puerta de la iglesia de la localidad alemana de Wittenberg las 95 tesis contra la publicación de indulgencias. Mi audacia se debe a que es mi deber serviros y advertiros de las deshonestas prácticas de aquellos que dicen representar a vuestra excelencia. Las autoridades de la Iglesia, primero en territorio alemán y luego ya venidas desde Roma, le indicaron que debía retractarse, es decir, dar marcha atrás en lo que había escrito. A esto Lutero se negó y trajo consigo la excomunión de este monje. Excomunión, como ya sabemos, significa que te dejan fuera de la Iglesia y, por tanto, fuera de la posibilidad de salvación eterna. Estos sucesos dieron inicio a una nueva confesión religiosa dentro del cristianismo, el llamado luteranismo. Vamos a enumerar a continuación algunos de los principales rasgos de esta confesión religiosa. El primero de ellos es aquel que dice que el ser humano, la persona, no se salva por lo que hace, por las obras, sino por la fe, creyendo en Cristo muerto y Cristo resucitado, con independencia de lo que haga, la persona se salva. La segunda de las características del luteranismo es que cualquier fiel cristiano tiene capacidad para predicar y para leer las Escrituras. En cierto modo es la eliminación de los intermediarios, de los sacerdotes y por tanto también de cualquier autoridad. Esto atacaba directamente tanto a los obispos como al principal de ellos, el obispo de Roma, el Papa. La tercera característica es que Lutero sitúa la Biblia como la única fuente de autoridad en cuestiones religiosas. Elimina, por tanto, la tradición, los padres de la Iglesia, los escritos teológicos, dejando a la Biblia como único elemento para la interpretación de la fe. Es más, indica que cualquier fiel cristiano
tiene capacidad para leer la Biblia e interpretarla. La cuarta característica tiene que ver con los sacramentos, y es que Lutero reduce estos a dos: el bautismo y la Eucaristía. La última de las características de la confesión cristiana que inicia Lutero es la negación del culto a la Virgen y a los santos. Es decir, para Martín Lutero, la única persona a la que hay que rezar, a la que hay que adorar, a la que hay que dar culto es Dios. La reforma iniciada por Martín Lutero dio paso a un auténtico terremoto religioso en Europa occidental. Fueron muchos los reformadores y las nuevas confesiones religiosas dentro del cristianismo. Ahora bien, para simplificar la cuestión vamos a centrarnos en el estudio de dos: el anglicanismo, que surgió en Inglaterra, y el calvinismo, que si bien surgió en la actual Suiza, tuvo gran predicamento en otros lugares como Flandes, Francia o Escocia. Enrique Tudor, Enrique VIII de Inglaterra, estaba casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, de Isabel y de Fernando. El principal problema es que de este matrimonio el rey solo tenía una hija, María, y quería un varón para asegurar la sucesión y por tanto la permanencia de su dinastía en el trono inglés. Para llevar a cabo ese plan, Enrique entendía que debía divorciarse de Catalina y casarse con una nueva esposa que le diera un hijo varón. El problema llegó cuando Roma denegó su solicitud para anular el matrimonio con Catalina. Esto llevó a Enrique a separarse de la Iglesia Católica, a aprobar el acta de supremacía que le situaba a él al frente de la Iglesia y a continuación divorciarse de su mujer y casarse con Ana Bolena. El teólogo y reformador francés Juan Calvino emprendió una reforma muy similar a la luterana, es decir, basada en los postulados de Lutero, en la zona de la actual Suiza. La principal novedad en la teología de Calvino con respecto a la de Lutero es que añadía la teoría de la predestinación, es decir, el ser humano no es libre, está predestinado. Ya desde su nacimiento, Dios sabe si esa persona se va a salvar o se va a condenar. Vamos a pasar ahora a hablar de la Contrarreforma o Reforma Católica, que tuvo su principal evento en el Concilio de Trento del año 1545. Sin embargo, es importante señalar que ya antes de Martín Lutero había habido voces dentro de la Iglesia a favor de llevar a cabo una reforma. De hecho, en España, bajo el reinado de los Reyes Católicos y bajo el mando del cardenal Cisneros, se había llevado a cabo esa reforma en el clero y en la Iglesia. Ahora bien, la lentitud y las dificultades dentro de la Iglesia condujeron a que esas reformas fueran reformas locales y no afectaran al conjunto hasta el Concilio de Trento. Los principales aspectos a destacar del Concilio de Trento son los siguientes. En primer lugar, Roma ratificó algunos de los puntos que habían sido atacados por Lutero. Hablamos, en primer lugar, de la importancia de las obras. No solo basta la fe para salvarse. En segundo lugar, los 7 sacramentos que Lutero había reducido a 2. Y en tercer lugar, el culto a la Virgen y a los santos. En segundo lugar, Trento pretendió poner fin a las malas prácticas religiosas. En primer lugar, surgieron los seminarios para formar mejor a los sacerdotes. También se llevaron a cabo pequeñas reformas dentro de las órdenes religiosas y además se obligó a los obispos a residir en su diócesis. Por último, hemos de destacar un suceso de vital importancia dentro de la Reforma Católica, que fue la fundación en 1540 por el español Ignacio de Loyola de la Compañía de Jesús. Esta orden religiosa, que añadía a los 3 votos tradicionales la obediencia al Papa, es decir, un cuarto voto, fue fundamental tanto en el periodo de la Contrarreforma, de la lucha contra la reforma luterana, calvinista y anglicana, como en los siglos posteriores en la educación y la formación de miles de cristianos. Pues como acabamos de escuchar,
aquí todo un resumen acerca y una explicación acerca de la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Y para retomar estos puntos, vale la pena verlos en cuanto a, pues, que son causas de un movimiento que influye en todo el mundo y que claro que es traumático porque toda la gente vivía en un contexto de unidad. Por esto dice una historia atormentada, una iglesia que caminaba con toda esta unidad católica y que se ve movida en sus bases, en sus fundamentos por la falta de congruencia en muchos de los casos de algunas de las personas. Y entonces, puntualizando estas causas, la inicia Martín Lutero en 1517 y publicó estas 95 tesis. Y en cuanto a estas causas, pues decían, no se salvan, las personas no se salvan por las obras, sino por la fe. Es la primera que decía. Cualquier cristiano puede interpretar las Escrituras, y esto es quitando todo este aporte de los clérigos, de la tradición y de los padres de la Iglesia. Elimina y reduce los sacramentos a 2, también es la negación del culto a la Virgen y a los santos. Estas son las causas en cuanto a la Reforma Protestante que promueve Martín Lutero, y una de las consecuencias es que hubo seguidores de esta ideología y de esta forma de concebir. Y entonces viene Calvino, que es un teólogo francés, que él influyó más en Suiza, en Flandes, en Francia y en Escocia. Y también el anglicanismo, que es con Enrique VIII, como escuchábamos, pero esto se reduce al área de Inglaterra. Y la Contrarreforma o la Reforma Católica es esta respuesta de la Iglesia Católica ante esta Reforma Protestante que se inició. Y los principales aspectos a destacar, ahorita los comentaremos, pero es importante decir que desde antes de la crisis ya extrema que hubo con esta Reforma Protestante, la Iglesia había intentado mejorar en España con Francisco Jiménez de Cisneros, Hernaldo de Talavera y Pedro González de Mejía. Durante el tiempo de los Reyes Católicos se dedicaron a mejorar la moral de la institución, nombrando obispos de grandes cualidades y fundando establecimientos educativos. También en Italia se creó una asociación de seglares piadosos y clérigos llamada el Oratorio del Amor Divino en 1917. Inició secretamente sus actividades sobre la base del amor al prójimo. En Alemania también se destacó el obispo Nicolás de Cusa. Ya había cierta iniciativa previa antes de esta gran crisis que existió cuando surge todo este movimiento con Martín Lutero, y lo que realmente viene a dar una pauta y establecer una nueva iniciativa en cuanto a la Iglesia a reafirmar sus bases fue en el Concilio de Trento, que inició el 13 de noviembre de 1545 y que terminó en diciembre de 1563. En este concilio se reunieron 25 obispos, 5 superiores generales de órdenes religiosas, y se sumaron en total 25 reuniones. Pero veamos pues cuántos años pasaron para poderlo concluir. Hubo muchos episodios donde se detuvo, hubo pausas, pero siguieron en estas reuniones. Y el espíritu e idea del concilio fue plasmada por la gestión también de algunos jesuitas, como son Diego Laínez, Alfonso Salmerón y Francisco Torres. Ellos colaboraron y participaron en este concilio de Trento, y algunas de las bases
quisiera retomarlas, que se establecieron en este concilio fue: los obispos debían presentar condiciones éticas intachables. La formación de seminarios fue otra de las iniciativas para la formación de los sacerdotes. La exigencia del celibato clerical, la necesidad de la existencia mediadora de la Iglesia, reafirmando la jerarquía de la Iglesia, siendo el Papa la máxima autoridad. Recordemos que querían excluirse en la Reforma Protestante. Otro de las bases del concilio son: como obligación a los párrocos, predicar los domingos y días de fiestas religiosas e impartir catequesis a los niños. Otro punto es: debían registrar nacimientos, matrimonios y fallecimientos. Otro punto es: reafirmaron la validez de los 7 sacramentos, la necesidad de la conjunción de la fe y las obras, sumadas a la influencia de la gracia divina para lograr la salvación. El hombre puede realizar obras buenas, ya que el pecado original no destruye la naturaleza humana, sino que solamente la daña. Estos son los puntos de respuesta que se concluyen en el Concilio de Trento, que actualmente mucho de esto puso las bases que actualmente todavía tenemos en nuestra Iglesia Católica. Entonces es un momento importante en donde se conjuga todo este conjunto de restablecimiento de las bases que ya se tenían, pero que tal vez se había desviado o no tenido tan claramente. Y vamos a ver, decía el padre Mateo Bautista en el primer audio, pues que era un desgarramiento de la Iglesia, porque se desgarró la unidad. Se tenía todo un contexto y se vio desgarrado por esta unidad. Entonces, a pesar de estas crisis, también surgieron muchos santos, y es también impactante la cantidad de personas que se dedicaron, y santos, a reformar, a hacer una buena noticia. Veamos algunos de ellos. Y hay una gran cantidad de santos. Fíjense: Santa Ángela de Mérici, San Antonio María Zaccaria, San Carlos Borromeo, Santa Catalina Fieschi, San Cayetano de Thiene, San Felipe Neri, San Jerónimo Emiliani, San Juan de Ávila. Vamos a ver algunos. Santa Ángela de Mérici fue fundadora de las Ursulinas en 1535, primera comunidad religiosa femenina para educar niñas. San Felipe Neri, que consagrándose a la labor de salvar a los jóvenes del maligno, fundó el oratorio, y también fue confesor y director espiritual de San Camilo. Quisiera leerles esta oración que surge de San Felipe Neri. Miren, dice: quien quiera algo que no sea Cristo, no sabe lo que quiere. Quien pida algo que no sea Cristo, no sabe lo que pide. Quien no trabaje por Cristo, no sabe lo que hace. Me pareció muy bella esta oración de San Felipe. San Ignacio, que fue fundador de la Compañía de Jesús en 1540, un baluarte de verdad y orden ante el protestantismo. En la orden de la Compañía de Jesús tienen un cuarto voto, que es el voto de obediencia al Papa. Este voto fue importante en esta época porque la Reforma Protestante hablaba de rechazar toda la jerarquía, incluyendo al Papa, y en esta orden San Ignacio pues hace toda una reafirmación de esta obediencia al Papa. San Francisco Javier, que también era parte de la Compañía de Jesús, compañero de San Ignacio,
que inicia una incansable labor de evangelización que le llevará a la India y al Japón, que es también de los javerianos. Tenemos, fíjense, al beato Pedro Fabro, también jesuita, San Pedro Canicio, San Juan Gonzaga, San Estanislao Cosca, San Francisco de Borja, el beato Ignacio Acevedo y compañeros. De San Luis Gonzaga, pues, ¿qué podemos decir? Renunció al principado a favor de su hermano y murió durante una grave epidemia asistiendo a los enfermos contagiados. Tenemos mucho más santos, miren, San Roberto Berlamino, San Juan de Dios, que San Juan de Dios también fue con el carisma hacia los enfermos, ahorita veremos algo de él. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Juan Diego, San Felipe de Jesús, San Juan Fischer y Santo Tomás Moro. San Juan de Dios fue nacido en Portugal y fundó la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Dios. Les decía, el carisma también hacia los enfermos, y cuando él muere en 1550 fue el mismo año en el que nació Camilo de Lelis. ¿Cómo continúa este gran carisma hacia los enfermos con él? Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, reformadora del Carmelo y de los Carmelitas Descalzos. Conocemos también todo este trabajo de reforma que hizo Santa Teresa y bueno, tantos escritos y tanto legado que nos ha dejado, y además es doctora de la Iglesia porque encuentran un camino para llegar a Dios, que lo tenemos propuesto todos para que podamos pues caminar como con ellos en este camino que ellos nos legan, nos dejan de legado. San Juan de la Cruz, carmelita descalzo, durante 5 años confesor del convento de Ávila, bueno, que fue todo este tiempo muy unido a Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús. Y tenemos otros santos, San Pascual Bailón, San Pedro de Alcántara, San Pío V, San José de Calasanz, San Francisco de Sales, Santa Luisa de Marilac, San Vicente de Paul. De San Francisco de Sales, pues vean que San Francisco también venía de una estatus social pues acomodado económicamente, pero bueno, decide, primero creo que estudia la abogacía y después decide dejarlo y quedarse como sacerdote. Y miren esta oración, dice: reza diariamente durante 30 minutos, excepto cuando estés muy ocupado, entonces reza 1 hora. Me encantó esta oración de San Francisco. Y San Vicente de Paul, que fundó la Congregación de la Misión y con Santa Luisa de Marilac fundó las Hijas de la Caridad. Y bueno, tenemos toda esta gran cantidad de santos, personas que han tratado de seguir este camino, este estilo, este modo de Jesús que nos ha invitado a todos y nos invita a todos a seguirlo. Y podemos ver en pues todo este contexto histórico y religioso, las grandes crisis y la esperanza de que aún estando con las grandes crisis, el viento del Espíritu sopla y puede tocar, inspirar a tanta gente para realizar esa vocación a la que estamos todos llamados, a hacer el bien. Es hermoso como dentro de las dificultades, los obstáculos, las crisis, pues puede soplar el viento del Espíritu. Pues este es el contexto que tenemos, es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Y escuchando todo esto, pues la pregunta sería: ¿qué vitamina me llevo el día de hoy? ¿Qué me dice toda esta historia?
estas crisis, este contexto en el que vivió Camilo de Lelis. Vean qué rico y qué inspirador para poder realizar ese llamado al que todos estamos. Me gustaría si me comparten algo aquí en el chat, que puedan decirme ¿qué les parece? ¿Qué les ha movido? ¿Qué ha sido importante de todo esto que pudimos compartir el día de hoy? ¿Qué nos nutre en nuestro espíritu? ¿Qué vitamina nos deja? Mientras se animan a poner algo en el chat, aquí veo que está varias personas conectadas. Mientras se animan, me gustaría decirles que cuando leemos la historia y acontecimientos que nos hacen reflexionar en los acontecimientos que vivimos el día de hoy, las crisis, la parte oscura que tenemos de momentos de la historia, y la parte de luz que también hay, pues me nutre y me da esta reflexión el pensar que no nos deja sin su presencia, sin su Espíritu Dios, y que nos alimenta y nos inspira para seguir haciendo el bien en el momento que sea, y que las obras buenas que cada uno de estos santos tan numerosos que podemos ver, cada obra buena que ellos hacen es un signo de esperanza. Nos dice Maribel Delgado que pues le deja reflexionar el valorar los acontecimientos de la historia. Sí, valorarlos. ¿Y qué nos pueden decir para este contexto de historia que vivimos el día de hoy? Bueno, pues creo que ahora no tienen mucho deseo de compartir aquí en el chat. Pues que quisiera dejar esto para reflexionar, para retomar y para que podamos reflexionar en cuanto a qué nos deja nuestra vida, qué nos puede nutrir toda esta historia y recordarla, qué podemos aprender para retomar la vida el día de hoy con un estilo centrado en el bien y en el crecimiento, en el compartir los talentos, los dones que cada persona tiene para compartir. Me dice Maribel que siempre habrá luz y retos para encontrar y resolver y abrazar. Sí, con esta esperanza de que no estamos solos y que siempre habrá desafíos en la vida, es parte de la vida. Marcela Medina me dice que hoy en día seguimos en la búsqueda y adaptándonos a estos tiempos, seguir caminando
y hacer el bien. Sí, Marce, es como este llamado, esta es la vocación que todos tenemos, hacer el bien. Estoy de acuerdo. Pues gracias, Maribel, a ti también por tu presencia y por tu compartir, que dices gracias por este espacio de reflexión. Pues les quiero dar las gracias y compartir la próxima. Estaremos reunidos a la misma hora. Los espero y que tengan muy buena semana. Gracias.